Elena, hola Alfredo, hola Mónica. Hola, bueno, hola. Estamos aquí reunidos como en la misa. Vamos a confesarnos alguna que otra cosa. Elena, vamos a ver, ¿cómo es eso de que el abuso sexual en Honduras es una situación aberrante? Una epidemia silenciosa, y lo que causa más consternación de cierta manera es que muchas de las estadísticas, las cuales lamentablemente no son oficiales, si usted va al Ministerio Público, a la CENAF, que son instituciones que deben de velar por ello, no hay una cifra de cuántos menores han muerto por abuso sexual o presunto abuso sexual, cuando se supone que medicina forense debe determinar la misma causa, cosas de que ya se ha evidenciado, pero sin embargo a la fecha no hay una estadística como tal de este tema tan sensible, porque en muchos de los casos se deja a ellos en compañía de un familiar, y a veces hasta el propio hermano con una mínima diferencia de edad es capaz de hacer estas atrocidades. Y bueno, Alfredo, oíme, qué joder. Claro. Porque esa es la intención. Yo te capté la intención, solo que vos estás todavía en el closet lingüístico. No has querido salir del closet lingüístico, pero ¿para qué traer esa historia contada a medias, de medias verdades y de muchas mentiras? Llevársela a los alumnos. ¿Para qué atrofiarles la mente a nuestros menores? Una media verdad es una mentira completa. Y el PLR ya la joroba con ese libro del 28, el golpe 28J. Amigos, un proceso de adoctrinamiento descarado, una tergiversación de la historia, una postura bastante maleable o maleable de la cátedra morazánica. Nos estaremos conversando sobre este libro que pensamos en un primer momento que era de la autoría única de Mel Zelaya, pero que ahora ya sabemos que tiene la coautoría de Rixi Moncada. Dígame si usted puede imaginarse a Mel Zelaya escribiendo un libro, o si francamente alguien más se encargó, pero lo tienen que firmar los dos líderes del PLR. Hay cosas que sí se recuerdan, pero hay cosas que se quieren olvidar. ¿O no, Mónica? ¿Cómo es eso de que se quiere olvidar la acusación de traición a la patria? Es que con ese libro del que habla Alfredo, se quiere reescribir la historia a su manera para poder acomodar las cosas a como ellos quieren verse. O sea, son unas víctimas. Pero Romeo... O sea, verse como Morazán, pues. Sí, se comparan en el libro con Morazán, que no lo he leído, por cierto, así como no voy a leer tampoco Mi Lucha, el libro que escribió Hitler sobre sí mismo y de cómo pasó supuestamente todo. Pero Romeo sí nos recuerda algo real, tangible, y que fue presentado contra Mel Zelaya antes de que él se pudiera victimizar. El fallo, no fue ni siquiera el fallo, fue lo que se presentó en la corte. Una orden. El requerimiento fiscal que amparó la orden de captura. El expediente judicial allí. La radiografía jurídica que respalda el comportamiento de Mel. De traición a la patria. Traidor a la patria. Mel Zelaya atentó contra la forma de gobierno en Honduras, además del abuso de autoridad. Y ese delito no prescribe, como tampoco prescribe el delito de estafa en nuestro país. Pues hombre, ha aparecido otra empresa mucho más bribona que Corium. Resulta que hay una empresa que estaba promoviendo la fabricación de energías limpias, se llamaba Quemec. Logró recaudar fondos de unos 200,000 ahorrantes, y vean ustedes, les pedían pequeñas sumas, 20,000 empiras a cada ahorrante. De repente el 29 de abril ya no existía más esta empresa. ¿Cuántas otras Quemecs habrán? Muchas banderas rojas. Pero hay que hacer una aclaración antes de que entremos en detalle con estos temas, porque hay pues televidentes que todavía se siguen quejando de nuestro nombre, y les vamos a explicar que aquí estaremos para expresar sorpresa, protesta, disgusto o rechazo. Así que, Cafú. Bueno, Elena, ¿cómo es eso de que un día usted venía para trabajar y quedó entrampada en el tráfico por culpa de quién? Es que la libre circulación, aunque bueno, claro, en las redes sociales lo dejaron y lo han dicho y lo siguen diciendo, las calles son nuestras. Ajá, ¿quiénes eran los protagonistas de esta
de esta marcha de los trabajadores que evidentemente ahora es politizada. ¿A qué le temían? ¿A qué le temían? ¿Por qué tanto protocolo de seguridad a buena mañana? Mire, ni siquiera el sol se termina de levantar en ese Acláreme video. algo, señorita. Cuando ellos dicen que son los dueños de la calle, es que pueden arrancar un pedazo de asfalto, subírselo al lomo y llevárselo para su casa. Evidentemente no, pero cuando ellos vienen y dicen aquí estamos convocando a nuestra gente porque todos eran empleados públicos, porque más adelante estaremos hablando de todas aquellas personas que no eran empleadas públicas y terminaron agredidos como tal. Pero ¿y no habían sacado hace poco un comunicado donde decían que cualquier persona que bloqueara la libre circulación iba a ser llevada a juicio? Es que bueno, ellos son gobierno, ellos son autoridad, ellos mandaron a los diferentes elementos de la Policía Nacional. Uno les preguntaba, denme una alternativa, yo lo que necesito es llegar a mis lugares de trabajo. Vemos este otro video donde él en su desesperación, porque todos sabemos la responsabilidad que implica llegar a nuestro lugar de trabajo y no cualquier jefe Óigame, nos va a aceptar una excusa. ¿quiere que le diga 3 personas atacaron a un joven que iba a su puesto de trabajo. ¿Quiere que le diga una cosa? La policía está mal preparada en Honduras. Porque mire, ese muchacho, que es un muchacho, es la mitad del libraje de los oficiales, ¿verdad? Pesa la mitad y no lo pueden someter estos agentes policiales porque están mal preparados. Ahora, yo he visto policías en otros lugares que un policía es capaz de someter a 4 personas porque tienen altas capacidades. La inteligencia. Pero aquí, mire, veo ahí a más de preparación. algún agente con una barriguita pronunciada que eso no le permite tener flexibilidad, vean ustedes. Y esos chalecos no ayudan, ¿verdad? Es la diferencia también entre la Policía Nacional y la Policía Militar, porque recordemos el adiestramiento que ellos tienen, los cursos que ellos deben de pasar para ver su fuerza, su tenacidad, entre otros. Pero aquí está que las calles son del pueblo y cómo es posible que ellos digan son del pueblo cuando el pueblo luchador, el que lleva, el que saca adelante ese país, el que paga los impuestos para que ellos reciban su sueldo, no nos estaban permitiendo ir a laborar porque ni siquiera a las enfermeras, que a las enfermeras, al igual que nuestra profesión, es 24/7 y nosotros la elegimos y nos sentimos honrados con hacerlo. Pero ¿qué pasa? Aún ellos tuvieron la dicha de no trabajar, son empleados públicos, otras instituciones también, pero había gente que tenía que ir a trabajar porque el sueldo, sinceramente, no es como que espera que le descuenten ese día por el hecho de que no puedo llegar a mi lugar de trabajo porque hay un cierre de calles y no me lo permite. Ahora las calles son de libre, pero a fuerza. A fuerza, porque Definitivamente, las Mónica. protestas últimamente son de gente que no es de libre. Son de doctores, son enfermeras, son profesores, padres de familia. Pero si las calles quieren volver a ser de libre, entonces tienen que ser a fuerza. O sea, tengo que poner una barricada de gente ahí porque ahorita vamos a pasar los 3 pelones de libre. Y la advertencia aquella de entrar a una base de datos y hasta detección facial y detección biométrica únicamente es para los que adversan al PLR. Las masas que ellos movilizan a su favor o que pagan para que se muevan a su favor, para vitorearlos, para ensalzarlos, para auparlos, pues con eso no hay ningún problema, al parecer. Y sabe otra curiosidad de esta marcha, que doña Rixi Ramona Moncada, la que va a ser la presidente del pueblo, la presidente obrera, porque viene Candidata, de ese sector. por favor. Candidata, Exacto, sí, la no me la candidata, dejo presidente. la candidata, bueno, No me la trago. pasó por donde se ubican los pacientes renales, porque recordemos que era la calle real. Los ignoró por completo. Ella lo que les pide es una ley para ellos que se mantenga. Los ignoró por completo. Otro dato curioso, durante la marcha evidentemente estaban ahí las listas, venid, iban por instituciones iban marchando y ahí mismo era la lista firma que llegaste. En algunos casos unos firmaron, caminaron un cierto kilometraje y ya luego se retiraron. Bueno, Eso fue. la circulación en las calles va de mal en peor, pero la aplicación de la educación en Honduras como que va de mel en peor. Alfredo, ¿cómo es eso? Bueno, yo te critico algo a vos. Vos vivís en el closet lingüístico. No has querido salir vos y expresar lo que llevas por dentro. Oíme, ¿cómo es eso de qué joder con eso de contar una historia con medias verdades y muchísimas mentiras para atrofiarle el cerebro a nuestros hijos? Amigos, en Consejo de Ministros se aprobó un decreto ejecutivo que obliga la incorporación de un texto, de un libro,
que se llama El Golpe 28J y una retahíla de complemento más. Pero ese es el punto medular de ese libro, de la autoría de Mel Zelaya y de Rick Simoncada. ¿Cuál es el espíritu de ese libro? Pues su propia verdad, no la verdad, sino su versión de la historia de los hechos que llevaron al 28 de junio en la crisis política de 2009. Fíjate que si yo, este humilde servidor, hubiese podido darle un consejo al expresidente Zelaya, ¿sabes qué le hubiera recomendado yo que él hubiera editado como libro? Ajá. Las recetas de cocina que se tuvieron que preparar en el Hotel Brasil. Porque entre las limitaciones de alimentos y la gran cantidad de personas que se llegaron a alojar al Hotel Brasil, que después tuvieron que deshacerse de ellas, padre Tamayo incluido, porque no ajustaba la comida. Entonces, ¿cómo es que se lograron? Mirad, ¿cómo es que Mel, Xiomara y compañía, cómo es que esa gran tropa logró sobrevivir 6 meses con comida racionada y revisada por los militares que resguardaban todo el perímetro del Hotel Brasil? Yo hubiese escrito eso mejor. Hubiese escrito eso. Tienes razón. Escrito. Algunos amigos... Mira que las ¿cómo se llama? Las mañas y las imperfecciones. Sí, se quedan de tanto estarlas usando. Es que ya comenzaste a leer el 28 de junio. Eso es. Entonces ya, por ahí algo pasó. Ya vamos cambiando escribido y cosas exacto. así. Algunos Sí. amigos de la ABC Radio han hecho algunos comentarios y dice, mira, preocúpate cuando Mel también quiera reescribir la Biblia con su propia versión del Padre Nuestro. Pero me dijeron, pero el punto más peligroso y quizás el de mayor lectura sería si Mel decide reescribir el Kama Sutra y ofrece fotografías de las modelos. Por ahí podrían salir algunos rostros. O en vez de los piececitos van a salir botitas. Puede ser. Y bien, amigos, muchos sectores han cuestionado este intento de adoctrinamiento. Han dicho que se trata esto de una postura bastante ideológica, doctrinaria y antiacadémica. Que si quiere publicar o que quiere tener allí a disposición en las bibliotecas el libro, bienvenido, pero debe estar a la par del libro de Romeo Vázquez Velázquez, y entre ambos libros debe estar el informe de la Comisión de la Verdad para que los hechos no se repitan. Y así cada quien puede tener como fuente de consulta los libros que quieran, pero el punto verdadero, el punto objetivo de lo que pasó el 2009 lo tiene el informe de la Comisión de la Verdad para que los hechos no se repitan. Así que ya la joroban con su propia verdad. Un sistema de adoctrinamiento y que las nuevas generaciones, Alfredo, borren la memoria histórica de lo que pasó en 2009. No es ni siquiera, no es ni adoctrinamiento, porque entonces se pondrían a leer libros de Marx, vaya, y sería parte del currículum. Pero esto es querer reescribir la historia para poder dominar a la juventud de hoy en cómo los vamos a guiar hacia el futuro. Y cuando lo terminan titulando un crimen en la impunidad, y uno ve que en el Congreso hicieron un pacto, una amnistía, y se perdonaron entre ellos todo lo que pasó, hasta los delitos comunes que también tenían parte de corrupción, uno dice, ¿y cuál impunidad? Bueno, si ellos ya se perdonaron. Por eso, Mónica, por eso hubo alguien que le acordó al expresidente Zelaya que él había cometido el peor de todos los delitos según la Constitución, y es el delito de traición a la patria, porque ese delito nunca va a prescribir. Desde que el expresidente Zelaya decidió llevar a cabo el proyecto de cuarta urna para convocar una constituyente y cambiar la forma de gobierno, pues ese delito lo va a perseguir hasta la tumba. Sí, porque en el libro y en la narrativa y en los discursos oficiales, en cualquier lado donde veamos a Xiomara o a cualquiera de los secretarios de Estado, el discurso es el mismo. Los que dieron el golpe de Estado. O sea, ya lo sabemos. Calma, que aquí no hay ambulancia. Pero es que ese es el timbre de voz. Cuidado con la ideologización, que no se convierta en una idiotización con grandes ideotas puestas sobre la carga académica de nuestros niños y jóvenes. Un libro de texto no es siquiera el mismo para niños de edades distintas. Un libro de texto verdaderamente pedagógicamente creado tiene obviamente los componentes que se necesitan para el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de las etapas pero formativas. ¿por qué no enseñan la verdad? ¿Por qué no enseñan este expediente primero, que fue lo que motivó
que se interrumpiera el orden constitucional que tenía que haber sido por los intentos de Mel Zelaya de quedarse en el poder. Como dijimos, muestran su verdad, no la verdad, pero esto es la verdad. De traidor a la patria, está la orden, aquí la están viendo ustedes, está aquí la orden de la Corte en contra de José Manuel Zelaya en perjuicio de la administración pública, el Estado de Honduras. ¿Cuáles son los delitos que cometió? Delito de atentó contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. Por eso se libra un requerimiento fiscal en su contra y orden de captura. Ahora díganme ustedes. No importa el Pacto de Cartagena, no importa el decreto de amnistía aprobado por el señor Redondo, este delito no prescribe ni aquí ni en la China. Así que bueno. Ahora, aquí hace algunos días nos hemos estado preguntando acerca de don Romeo. Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Y saben por qué no lo hemos podido ver? Porque don Romeo ha salido tigre y anda brincando por esos bosques de Dios. No sabemos dónde está, pero vean ustedes, le montaron un mega operativo de captura a un sujeto que anda con un sargento que le detiene su refresco y su rosquilla. Y vean ustedes, mandaron como a 100,000 agentes en 10,000 vehículos y no sé cuántas ametralladoras y no sé cuántas capuchas. Y bueno, iba de todo. Iba casi media Fuerza Armada y media policía a nada. Yo lo dije, era como que fueran a capturar a Hulk. ¿Saben qué? ¿Cómo sentí yo que fue este operativo? Fue como cuando a uno en la escuela lo llevaban de picnic a conocer un lugar específico. Vaya, aquí andaban conociendo estos muchachos el Cerro del Congolón o ahí alguno de los peñascos de Celaque, reviviendo aquellas lecciones de estudios sociales. Lo cierto es que el general Romeo Vázquez Velázquez tiene una tropa que sí lo cuida, con bastante acceso a información de inteligencia, con mucha ascendencia, que lo trata con mucho respeto y con mucho cariño. Ya quisiera el general Roosevelt Hernández tener los elementos leales con los que cuenta el general Romeo Vázquez Velázquez, que ahora se ha vuelto un asiduo, pues, influenciador en las redes, porque él cada vez que publica un video, sí agita las redes. Sí. Él sí las agita. Así que bueno, vamos a estar al pendiente de más revelaciones de don Romeo Vázquez Velázquez, que anda brincando de cerro en cerro, no sabemos dónde está, pero que ahí comparece cuando lo hace con una bandera de Honduras, llevando a la patria en el corazón. Así que cafú. Ajá, Elena, hubo un pleito de moros y cristianos, no, perdón, hubo un pleito de cristianos aquí en la capital, peleándose pues una posesión. Un templo. Bríndenos más detalles, porque mire, ni a mí me ha quedado claro de quién construyó la iglesia, quién era el dueño del predio, cuál fue el acuerdo de arriendo, hasta cuándo llegaba ese acuerdo, qué pasó con el pastor que murió y por qué no se dejó nada por escrito. Ay, ardió el templo, sin duda alguna, un hecho que pasó esta semana y que ha dicho mucho. Pues porque el conflicto se remonta en el año 2021, justamente por el hecho de que quien era el propietario como tal de esta localidad, lamentablemente pues falleció, don Luis Alberto Calix falleció, y bueno, quien tomó el mando de la iglesia fue su esposa, doña Lastenia. Ella recuerda durante esas manifestaciones que ellas realizaron que el lugar donde se ubica esta iglesia era un basurero, un completo abandono. Entonces vinieron ellos, crearon la iglesia como tal, el templo, recaudaron fondos para invertir, para que esto surgiera, y de esta manera pues vemos parte de las manifestaciones. Escuchemos un poco el audio. Ese video hasta un pesito salió ahí, porque lamentablemente es triste de que nos estamos peleando un templo, un bien inmueble,
o realmente la palabra de Dios, porque al final la palabra de Dios está en el corazón de cada persona, no importa el lugar, no importa el espacio, pero sí, miren, ellos a pesar de que los desalojaron como tal de la iglesia, ellos toda esta semana se han mantenido al pie, orando fuera de la iglesia, ya que evidentemente pues los desalojaron, y ellos día a día, como lo hacían con frecuencia, se mantuvieron al pie de lucha. Pero tenemos buenas noticias, ya la Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos ha quitado el desalojo, lo ha suspendido como tal, y nuevamente van a ir a un proceso en el que ellos van a dialogar. ¿Por qué? Porque Asambleas de Dios por su parte ha dicho de que toda iglesia que está aquí en Honduras debe ser parte de esa institución. Podría decirlo de la manera más fría, como la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que rige todas estas instituciones. Entonces, Asamblea de Dios pues rige a las iglesias como tal. Y bueno, ellos hubo el conflicto, como lo mencionaba antes, en el 2021, una rendición de cuentas que ellos debían de hacer en lo que se debe de invertir, en qué se invierte, pero al final estamos hablando de un valor económico, y si ellos no pertenecen a Asambleas de Dios, era por ahí el problema de la economía que estaba surgiendo, y ellos decían, nosotros construimos, hacíamos nacatamales. A mí me dijeron, le voy a interrumpir un momento, porque a mí me dijeron, uno, que habían encontrado una cantidad millonaria en las cuentas bancarias del pastor, que tenían que haber estado en las cuentas de la iglesia para poder rendir cuentas. Y dos, que lo que querían era la elección de un nuevo pastor, porque no es cuestión de escogencia divina, y que vamos ahora a entrar en el periodo de la monarquía dentro del mandato de la iglesia y la jerarquía, y que quedaba la esposa porque el pastor que falleció era el esposo de ella. Pues, o sea, eran dos cosas en disputa: la millonaria cantidad que tenía en las cuentas bancarias el pastor, y los que 45 millones. Y que por sucesión quedaba la mujer. Ese es el problema que a mí me dijeron que era realmente lo que estaba de fondo. Era así. Es, como lo digo, un conflicto, como usted lo mencionó. ¿Por qué? Porque había irregularidad en el momento de presentar estos fondos económicos, en qué se invertían, de qué manera. La señora pues ya es una persona de la tercera edad, no sabemos si ella meramente personalmente tenía esta cuenta en otra cuenta, pero sí se habla de dinero. En la frialdad de la iglesia se habla de dinero como tal, de un local como tal, porque Asambleas de Dios lo dijo, lo único que nosotros queremos es tomar posesión de la iglesia, ir como lo mencionaba, para elegir a otro pastor y continuar. Sí. Pero ellos, lamentablemente, a veces la falta de información nos hace crear estos conflictos, cuando realmente lo que debe de prevalecer es el diálogo. Llegaron agentes policiales a la misma iglesia, entre otras personas, porque acaparó la voz del medio, porque era una iglesia, una disputa de una iglesia. Alfredo, ¿para usted la iglesia qué es? ¿Es un templo o somos nosotros? Es una muy buena pregunta, y muchos ministerios son verdaderamente empresas, son verdaderamente negocios, y a veces son, feudos familiares, son peculios familiares. Aquí, amigos, francamente, retrata de cuerpo entero, no puedo decir que la iglesia, pero este episodio retrata de cuerpo entero a los que profesan una fe, los que al menos tienen un credo muy similar, y no es precisamente la pasión por las almas. Estamos hablando de aspectos muy terrenales, muy materiales, muy patrimoniales, muy financieros. Nuestro llamado respetuoso es a que realmente muestren que, respetuosos de Dios, respetuosos de la ley, se respeta el Estado de Derecho, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y si han trabajado por ello, debe haber un legítimo dueño. No se les olvide algo, que el diablo entra a misa y recoge la limosna. Tiene esa habilidad. Sí. La iglesia, la recolección la iglesia, al final de cuentas, Mónica, Alfredo y Elena, es sus feligreses, es su feligresía. Esa es la iglesia. Así es. No es el templo, no es el terreno. Pues si nosotros y tampoco las cuentas bancarias, por favor. Aquí hay verdaderos ministerios, entre comillas, que lo que son empresas que además evaden el fisco, no pagan impuestos. Si nosotros nos vamos a la historia, vemos que Jesús no tenía ningún templo, él andaba predicando por donde pasaba. Y es lo que vemos al final de ese video que les mostraba. Al final las personas, porque era su punto de reunión, ellos llegaron ahí, seguían orando por lo que estaba pasando, porque ellos, su fe es que está en esa iglesia como tal, era su centro de reunión como tal. Esa disputa que está pasando, a veces muchos de ellos no entendían lo que estaba pasando, solo sentían el temor de que no iba a continuar su iglesia. Bueno, y a propósito de lecciones bíblicas, pues hombre, hay un par de hermanos que son casi tirando a Caín y Abel. Uno le tuvo que pegar una estocada en público, de esas estocadas que pues
ante la familia y ante los ojos de la humanidad es una estocada mortal, Mónica. No, es que a mí no me van a llevar, a mí no me van a arrastrar, dijo Mel Zelaya, otra vez volvemos a Mel, cuando lo entrevistaban mientras él iba en el vehículo al lado del perro amarillo, que mucha gente ha estado cuestionando el estado en el que iba, pero bueno, lo vamos a dejar para otra ocasión. Mel Zelaya diciendo que Carlón era una persona de muy buen corazón y que se había reunido mediante un engaño con esta gente que estaba ofreciendo dinero para campaña y que yo amo a Carlos, pero lo evidente no requiere explicación. Una vez que dijo eso, ¡puf!, se desvinculó de su hermano y dijo, aquí cada quien se salva su pellejo, pero a mí no me vas a arrastrar con vos al abismo. Eso fue lo que dijo Mel Zelaya. Es una lavada de manos al estilo Poncio Pilatos. Ni Poncio se atrevió a tanto. Y es evidente, pues, lo que está evidente no necesita explicación, como a Juan Gabriel cuando le preguntaron si era o no era. Él dijo, lo que se ve no se pregunta. Y obviamente, si ves ese tipo de cuestiones es, ¿cómo justificas lo injustificable? Hay puntos donde lo indefendible, francamente, no hay argumentos válidos para tratar de mitigar o bajarle la tonalidad. Mel se aparta. Alfredo, escuchemos. Adelante. Que participó en un evento en que no debería de haberlo hecho desde el punto de vista nuestro, sin informar al partido y sin informarnos a nosotros que teníamos la coordinación. Yo amo a Carlos, creo que es una de las personas de mejor corazón que conozco en mi vida, pero a lo que es evidente no ocupa. Bueno, no requiere explicación. El video ahí está, es una prueba. Ahora la pregunta es, si el mismo hermano está diciendo eso, ¿por qué no actúa Joel Zelaya? ¿Te puedo hacer una pregunta? Las que querrás. Después de esa afirmación del expresidente Zelaya contra su hermano, ¿seguirán siendo hermanos? Hay un momento en el que uno puede cortar raíces del árbol genealógico y está bien hacerlo. Está bien hacerlo. Yo creo que ya era momento de que se aceptara lo que era evidente. No se puede aplicar el borrador a la mitad para el comandante, eso queda claro. Eso también debe estar en el libro. Sí. Bueno, sí, debería estar en el libro, pero no lo va a estar, ya lo sabemos. Los lazos se pueden cortar, los lazos de sangre se pueden cortar y una vez que eso pasa, la otra persona que se siente traicionada comienza a hablar. Y eso en realidad nos conviene como hondureños. O sea que, como dicen los norteamericanos, una vez que pues se parten las aguas en la familia, sálvese cada quien. Así, sálvese cada quien y ahora Mel Zelaya se va a tener que atener a, según las consecuencias que tenga que enfrentar Carlos, lo que él vaya a decir, porque sabe mucho. A la versión de los hechos. Sabe muchísimo, sí. Ahora, bueno, estamos hablando de mucha religión, de mucha historia. Alfredo, próximamente habrá un cónclave que decidirá al tercer papa en los últimos 20 años. Estamos viendo mucho nosotros. Ya se instaló la chimenea de la cual emanará el humo blanco en la Capilla Sixtina. La convocatoria para este cónclave cardenalicio es para el 7 de mayo. Yo tengo allí mi proyección, no se trata de una quiniela ni de una apuesta, pero antes del 10 de mayo tendremos allí a un cardenal de alto rango en el Vaticano con la expresión Habemus Papam y tendremos un nuevo papa que seguirá, de acuerdo a la estadística, la tendencia, la proyección, los pasos de Francisco. ¿Por qué? Porque de 133 electores, al menos 108 fueron nombrados o, bautizados como cardenales por el Papa Francisco. Así que son personas que de alguna manera tienen una coherencia, una lealtad, una afinidad con el legado del Papa Francisco y seguirán seguramente su misma línea doctrinaria, su misma línea espiritual, su misma línea de acción social y ojalá una misma línea de legado, de humildad en la Iglesia Católica. Así que el mes de mayo, que es el mes de las madres, también significará el mes para un nuevo Papa en la Iglesia Católica. Alfredo, y a la vez es interesante que para conocer un poco más de cómo se lleva este proceso del conclave, sería interesante que muchas personas pues vieran, si tienen la posibilidad de ver la película como tal, que incluso durante la semana de la muerte del Papa, las
reproducciones llegaron a más del 200% porque fue interesante. La Iglesia Católica quiere revivir cómo se lleva a cabo. Claro, una cuestión es la película y la otra es la realidad, porque a veces se puede elegir a la primera como tardar una semana. ¿Cuál es el título que sugieres? La película, Cónclave. Cónclave. Ahí sí, cuentan, para que se entienda. Cuentan una historia incluso que el nuevo papa que resulta electo en la película es un transgénero. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el padre Juan Ángel López advirtió. Con el advirtió sí, porque esa película. acuérdate que la iglesia, el dogma es, son reales y le cuelgan. O sea, tiene que ser un hombre. No se permite, otro sexo más que el sexo masculino. Hay que tener cuidado. Pero en con la eso. película parece que es un transgénero. Es un transgénero. O sea, es una persona que recibió un cambio de sexo. Ahora, la realidad que nosotros vivimos actualmente se parece muchísimo a la ficción. Y yo escucho muchas teorías que yo no descarto. Es muy probable. Sí. Pueda suceder alguna sorpresa. Por eso, alguien cumple la tarea de que al nuevo papa lo suben en unas gradas, tiene que tocar los testículos y decir, no, tiene 2 y le cuelgan. Sí, es que por eso lo Santo decía. cielo. Eso es bien Esa es interesante. una tarea verdadera. Ahora sí, ay, qué Debajo de la trabajito, sotana, ¿verdad? Qué trabajito estar Mónica, palpando. debajo de la sotana, para Parece verificar pito eso, que ¿verdad? realmente no pase lo de la papisa Juana, que ya hubo una mujer electa en la iglesia en la época medieval, pues se le sube en un banco y alguien tiene la honrosa tarea de verificar que el nuevo papa tiene testículos y que realmente le cuelgan. Ahora, pero los transgéneros se pueden poner. Ah, bueno, pero tendrá que Se lo pues, pueden apretar, quitar. se los podrán Sí, quitar. pero si se quieren cambiar a varón, se pueden transformar. De la vagina a un pene y testículos. Bueno, Controversias, dudas. Ahora, de ese trabajo yo no sabía, voy a averiguar un poco más. sí, no, hay que investigar. Es un trabajo histórico. ¿Y usted es ya vio Cónclave? así Véala como hay y me la cuenta. Así como hay un cardenal Ajá. que dice, habemos papá, hay otro cardenal que realmente tiene que cumplir. Habemos Huevos. Sí, tenemos huevos. Y están rayados. Tenemos. Pues vean, para que no estemos inventando en latín, mejor aprendamos inglés. Saben ustedes que Honduras es una de las naciones mejor colocadas en Latinoamérica en cuanto al aprendizaje del idioma de Shakespeare. Pues fíjense que Honduras es el segundo país en Latinoamérica en cuanto a cantidad de escuelas bilingües y cantidad de alumnos bilingües. Por eso la gran cantidad de call centers que se vienen a instalar a nuestro país. Hay al menos 300 escuelas bilingües registradas y hay al menos 300,000 estudiantes que están aprendiendo el inglés como segunda lengua, lo cual es muy bueno porque te abre más posibilidades de empleo, te abre posibilidades incluso de optar a un empleo fuera de Honduras, no solamente para migrar. El idioma inglés te abre, pues, en este mundo que es cada vez más plano y que las comunicaciones permiten vivir aquí y trabajar en empresas de Asia o de Europa, pues el idioma inglés es una gran ayuda. No, y Así- cambia hasta la forma de pensar, de utilizar la lógica en el cerebro, porque uno a veces está hablando y se le cruzan de repente algunas palabras que uno quiere decir en español, pero se le cruzan en inglés y tiene que inmediatamente hacer la traducción y buscar el sinónimo en el otro idioma. Entonces el cerebro trabaja más y trabaja más rápido. ¿Sabe otra curiosidad? Que a veces los estudiantes de estos colegios bilingües, no por gusto, obviamente es una mejor educación, pero no por gusto, por decirlo así, siguen estudiando en el extranjero. Es por el simple hecho de que ellos están tan acostumbrados a su bilingüe que a veces es para ellos difícil poder entender cómo les dan clases aquí, por decirlo así, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tiene sus méritos como tal. como les digo a mis hijos, ustedes les enseñan la clase de español en inglés. Es Terminan que hablando sí, solo en sí, inglés, no se acostumbran entienden. solo a hablar inglés. Y tienen también la clase de Social Studies donde les enseñan todo de los Estados Unidos. La clase de Saben más de Estados Unidos que de Honduras. La clase de religión también, cuando leen la Biblia es en inglés. Entonces, para ellos es más difícil llegar aquí, querer estudiar en una universidad aquí en Honduras cuando realmente no entienden algunos términos. Qué bien por ellos y por sus padres que les dan esa oportunidad de estudiar en el extranjero y mejorar sobre ello. Solo para que vean el nivel del inglés que se imparte en Honduras, qué tan bueno es, que es muy bueno. Está al mismo nivel de países como España, Francia, Chile e Israel. Así que
doña Elena, como usted no es la única en esta mesa que no es madre, vaya previendo esa situación. La economía. Vaya haciendo sus ahorros desde ahora para meter a sus hijos en una escuela bilingüe. Ya va a ver, esa es la mejor herencia que les va a poder dejar usted como una madre responsable. Amén. Así que, Cafu. Y bueno, el abuso sexual infantil, Elena, es una pandemia desde hace siglos. Lo que pasa es que ahora hay redes sociales y mucha información trasciende a la velocidad de un rayo, pero ¿cómo es eso de que estos casos, 1 de cada 3 abusos en contra de menores, hay algo que realmente es una aberración? Definitivamente, últimamente se están dando a conocer estos casos e inclusive el más reciente que se ha dado es de una joven que su mamá sabía que desde los 8 años la abusaba sexualmente y no hizo nada. Vino ella y hizo su denuncia a través de las plataformas digitales. En TikTok ella revela cómo presentó inclusive una denuncia ante el Ministerio Público cuando ya tenía la mayor edad, donde dijo voy a continuar porque no puedo. El hombre pues finalmente fue procesado, pero ella se sintió tan indignada de lo que le estaba pasando y que su propia familia no la apoyara porque era familiar el asunto, en este caso un abuso sexual familiar. Ella vino y tomó una decisión no muy acertada y que realmente al final fue una triste historia, pero fue una denuncia que ella se mantuvo haciendo. Y también otro caso que ha trascendido aquí en Honduras es una menor de 9 años que llegó con fiebre, entre otros los síntomas cuando uno tiene una bacteria o un virus en el cuerpo. ¿Qué dijeron los médicos? Ella es una posible víctima de abuso sexual. Lamentablemente los médicos hicieron lo suyo. Ella no pudo sobrevivir. Ahora será medicina forense quien esperemos que a través de una debida autopsia se dé a conocer realmente cómo falleció la menor. ¿Por qué? Porque hay bastantes víctimas de abuso sexual infantil que incluso son apañadas en la casa. ¿Por qué? Por temor, vergüenza. ¿Qué está pasando? Como lo mencioné, no hay estadísticas concretas. Nos vamos a las diferentes organizaciones, no son capaces de dar una estadística en la actualidad sobre abuso infantil. Le hago una pregunta. ¿El nivel de impunidad del abuso sexual infantil será el mismo que el de los feminicidios? Porque el 97% de las muertes de mujeres, de los asesinatos de mujeres, queda en la impunidad. ¿Cuál será el porcentaje de los casos de abuso sexual infantil? Creería que son superiores. ¿Por qué? Porque al final en la que se consigue, la persona es requerida cuando se sabe que es de familia y realmente la familia dice esta persona abusó de mi hijo, o cuando son terceras personas. Pero de lo contrario no sabemos por qué. Es una pandemia silenciosa que está pasando. Recordemos en el tiempo de la pandemia. ¿Cuántos ahora, niños en los veían? Feminicidios, la única persona que sabe quién es su victimario muere. Pero en el caso de las violaciones, no. En el caso de las violaciones, por eso es más se cruel. puede dar. Pero cuando se sabe quién es el victimario, Mónica, ¿qué castigo aplicarle? ¿Pena de cárcel? ¿Mutilación genital? No, la pena de cárcel. Lo que está estipulado dentro de nuestras leyes. Todavía no se ha legislado. Ustedes saben que hay un código escrito en las cárceles, me lo explicaba el recordado Felipe Pierrot, que el reo que va a una cárcel acusado de violación de menores o de adultos mayores, no ve la luz del día, no ve el alba. Inmediatamente la cárcel se encarga de ajusticiarlo, o sea, es una especie de pena de muerte. Sí, no está en la ley, ellos ya no está en la ley, pero se las aplica. Todo mundo sabe esto. Esto es un código que ya todo mundo se lo sabe. Ahora sí creo que la psicología nuevamente tiene mucho que ver aquí. Porque vaya, si la mamá sabía, Alfredo, si el papá sabía, muchas veces ellos permiten que esto se repita porque ellos también fueron abusados, entonces lo ven con más normalidad, lo ven con una normalidad porque ellos mismos sufrieron este tipo de abusos. Es importante romper el silencio. Sí. Muchos de los victimarios amenazan a la víctima y le dicen, le haremos daño a tu papá o te voy a matar a vos. Menores que nos pueden estar viendo, hay que actuar. Esa amenaza es una amenaza de un cobarde que sabe que si usted le cuenta a alguien de toda su confianza
y proceden legalmente, esa persona va a ir a la cárcel y ahí le van a aplicar un castigo que jamás va a olvidar en su vida. Después vendrán las penas de cárcel, pero el castigo que le aplicarán en la cárcel por violar a un menor será algo que jamás olvidará. Sucede que estos casos de violación es porque alguno de los padres de familia, Elena, Mónica y Alfredo, se entretiene en sus quehaceres diarios, y parte de sus quehaceres diarios son las responsabilidades profesionales. Mónica, hay mujeres valiosas que se están retirando del aparato productivo de nuestro país. ¿Por qué está sucediendo esta cosa? Según la Organización Mundial de la Salud, ha dado cifras de que 40% de las mujeres que son madres y trabajan sienten mucha presión y muchísima ansiedad por tener que equilibrar esos dos grandes trabajos: ser líder en una empresa y ser también la madre, la que cría a los hijos, la que les da la educación, los valores, los alimentos, los cuida. O sea, es bastante presión la que tenemos. Entonces, las últimas cifras que se revelan es que el 43% de las mujeres que son líderes en una empresa están contemplando la opción de mejor renunciar a sus trabajos y regresar a la casa porque se sienten malas madres. Sienten que no están cumpliendo con toda la labor de madre y dicen: yo prefiero renunciar a esto porque es demasiado estrés, mucha ansiedad, no sé cómo lidiar con las dos cosas, prefiero dejar una de las dos, y si es una de las dos, yo vuelvo a la casa. ¿Tenemos la culpa los hombres, las parejas, de no permitir que las mujeres pues culminen esa etapa de autorrealización, de ayudarles a ustedes? ¿Somos muy mezquinos en ese sentido? ¿No admitimos competencia? ¿No nos hacemos cargo de nuestra cuota de responsabilidad paternal en el hogar? ¿Qué está pasando? Yo diría que tiene que ver con la mujer en sí. Yo puedo escoger con quién estoy. Y si la persona, yo veo que no me va a apoyar, yo estoy sola mejor. Entonces, depende de la mujer enteramente de quién escoja. Ahora, yo hablaba con mi hija, que es una adolescente, y le decía: ¿y usted qué piensa sobre estos temas? Y me dice: yo no me siento presionada a tener hijos por mi reloj biológico, y es una niña. Yo no me siento presionada a tener hijos porque sé que está la adopción y sé que también hay vientres de alquiler. Entonces, yo quiero culminar mi carrera, y cuando yo ya tenga suficiente dinero como para poder retirarme y estar un tiempo con mis hijos hasta que tengan por lo menos 9, 10 años, entonces yo ahí ya voy a volver al trabajo. Pero a mí me dice, no me presiona mi reloj biológico. Ya piensan diferente. Pero las mujeres de estas generaciones, las líderes de hoy, sí sentimos esa presión. Pero los jóvenes que ya están apenas saliendo del colegio para entrar a la universidad, no sienten este tipo de presión, se van a poder desarrollar y luego ser padres. Ya hay países que se están haciendo viejos porque las generaciones Y y Z no están contemplando en lo absoluto tener hijos. Hay países como Estados Unidos y China que están afrontando procesos de envejecimiento que de repente en unos 20, 25 años sus máquinas ya no van a funcionar, ya no van a ser potencias productivas. No sabemos qué va a pasar en el intermedio. Estamos transcurriendo sobre la segunda cuarta parte de este siglo. Elena, ¿usted siente presión por tener hijos? A veces, pero por cuestión, digamos, de edad, en esa cuestión. Y si estoy en el momento de que puedo o no puedo, usted lo mencionaba y realmente eso sí está más que claro. Todo depende con quién nosotros decidamos formalizar y crear el vínculo para ser padres, porque en estos momentos no con cualquiera uno va a decir voy a ser madre porque sí. Eso es una realidad. Y interesante el dato que usted también da en el sentido de que, bueno, aquí es bien difícil. ¿Por qué? Porque la economía como tal es una realidad. Si yo tengo un esposo que sea responsable, yo puedo darme ese lujo, porque también no solo es una decisión de que si yo no comparto, si yo no vivo esta experiencia como madre como yo quisiera, sino también la cuestión económica, porque recordemos que hay emergencias, hay vacunas que pagar. ¿Cuántos hijos tiene pensado tener usted? 2. ¿Dos? Aunque en estos tiempos le hago otra pregunta. Dentro de la economía que estamos hablando, ¿su pareja tendría que ganar lo mismo o más que usted entonces? No, más que yo, y espero yo en algún momento económicamente también, ¿no? O sea, un matrimonio al final es como una empresa. Tratamos de ser equitativos. ¿No aceptaría entonces una pareja que gane menos que usted?
No, es que la realidad no, porque definitivamente como... O sea, usted no va a criar 3 hijos. Exactamente, usted lo ha Eso dicho. es como criar... Pero es Lo ha bien dicho. polémico esto, porque entonces No, los no es hombres que- dicen la mujer es interesada. No, ¿sí es o que no debería de ser Eso dicen. polémico, no, porque si yo estoy estudiando, si yo estoy trabajando, si yo me estoy generando para poder ser una mejor, vaya, el consejo que usted me daba, ahorrar porque quiero una educación mejor para mis hijos, ¿cómo yo voy a aceptar menos que eso? ¿No? Para eso trabaja uno, Elena. Como también, bueno, hay algunos que trabajan para pues hacer daño al erario público, o sea, hacernos daños al resto de los hondureños, cometiendo una serie de desfalcos. Alfredo, ¿cómo es eso de que la Fiscalía alertó a los ladrones de 3,000 millones? Miren, vamos a investigar esta causa y pueden declararse prófugos de la justicia. Bueno, podría ser una nueva cortina de humo o parte del espectáculo circense al cual nos acostumbra el PLR y uno de sus marionetas, lastimosamente, el fiscal general Joel Zelaya, quien anunció que viene un caso considerado de alto impacto por perjuicio en contra del Estado valuado en 3,000 millones de lempiras por acciones irregulares en el sistema de salud. Ya recientemente se interpusieron casi medio centenar de requerimientos fiscales, 45 requerimientos en contra de exfuncionarios del sistema de salud por haber vulnerado nuestro erario por el orden de unos 45 millones de lempiras. Cuando hablamos de un escándalo de corrupción valuado en 3,000 millones de lempiras, esto uno piensa, Dios, ¿cuántas vidas nos puede costar esto o nos ha costado esto en el sistema de salud con tratamientos que no corresponden a la calidad que requiere una enfermedad, por ejemplo, de un paciente oncológico o de pacientes renales? Alfredo, la calidad de medicamentos, pastillitas de harina. Y en vez de dar conferencias de prensa improvisadas ahí en las gradas del Ministerio Público, ¿por qué no mejor librar de un solo el requerimiento con orden de captura a esos supuestos responsables del desfalco de 3,000 millones? Es cierto, es mejor actuar en lugar de cacarear, en lugar de... Por eso les menciono el riesgo de cortina de humo desde que vienes y lo promocionas. Es mejor actuar y que los resultados y que las penas de cárcel representen el fruto, porque obviamente la Fiscalía va a acusarte o puede acusarte, pero en el marco de un debido proceso, una persona que es inocente obviamente puede salir bien librada, pero alguien que sí la debe, cuidado, porque al final de cuentas, en un Estado de Derecho, bajo el debido proceso y bajo la rigurosidad de la ley, un corrupto, amigos, tiene que pagar. Un corrupto no tiene partido, no tiene patria, no tiene madre. Así que más acción y menos retórica. Presiento que la Fiscalía no va a actuar en este caso de desfalco de los 3,000 millones, como tampoco va a actuar en este otro caso, otra estafa pues que ha sido descubierta en Choloma, la empresa KMEC, KMEC. Esta es una empresa que vino pues supuestamente a desarrollar energías limpias a Honduras, pero comenzó ofreciendo el modelo de inversión. Invierta con nosotros. Mire, si tiene 16,000 pesitos, le vamos a devolver tanto de interés, pero si usted aporta de forma regular 20,000 lempiras semanales, pues le podemos devolver de forma mensual hasta un 40%. Pues fíjense ustedes que esta empresa resulta que captó fondos de unos 200,000 ahorrantes. El principal foco de atención fueron los cholomeños. El 29 de abril esta empresa cesó funciones. ¿Cómo es que la gente pues, se daba cuenta de las inversiones que estaba realizando en esta empresa? Le habían entregado un dispositivo con una aplicación a todos los ahorrantes. De repente la aplicación dejó de funcionar el 29 de abril. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la Comisión Nacional de Banca y Seguros para frenar estos esquemas de inversión que terminan siendo unos fraudes? ¿Qué está haciendo esta oficina de Estado? ¿Por qué no está supervisando? ¿O cuántos corium, cuántos KMEC más habrán por ahí? ¿Cuántos agujeros negros en donde se van o se fueron ya del país millones de lempiras habrá? ¿Cuántos esquemas piramidales tocará por descubrir en lo que va de este año, el último año de la refundación? Esas son varias preguntas que probablemente queden sin respuesta en este gobierno. Pero tengo una pregunta antes. Si la gente sabe que el Estado les va a pagar todo esto,
no van a continuar estas estafas. Es más, y si las empresas siguen abiertas todavía y la gente sabiendo que el Estado va a pagar, no va a meter más dinero. Si el Estado paternal se hace responsable de esta estafa, esa es una espiral que no tiene fin. Así que, Cafu. Alfredo, comer es delicioso. Claro, la gastronomía, el arte culinario. Pero eso de usar los utensilios o los condimentos para otros menesteres no me parece. Bueno, ocurrió en el occidente hondureño y allí tienen ustedes una radiografía. Literalmente. Ocurre que una persona, un caballero de 42 años, allá en el valle de Sencentio, en Ocotepeque, se le ocurrió un mañanero. Y a las 6 de la mañana, al parecer, decidió que un botecito de chile en su cavidad rectal, pues terminaría ahí quizás por accidente. De chile. De chile. No pudo haber sido salsa perrin, soya. Algo menos irritante, tal vez. Alguien incluso escribió temprano a nuestra radio y dijo, ¿qué tal si un bote de chile o un bote de encurtido? Mejor el bote de chile, dijeron. Hay que escoger lo menor. A lo mejor este hombre le aconsejaron, usted tiene que echarle condimento a su vida. Exacto. Y su esposa lo llevó al hospital. ¿Con esposa? Claro, la esposa lo llevó al hospital. Yo me imagino que ojalá haya sido de repente un juego íntimo y quizá una prueba. Si no, tendría que verdaderamente rendir una muy buena explicación a la esposa. ¿Qué edad, Alfredo? 42 años. 42 años. Todavía está en etapa de exploración. 42 años y bueno, ya a las 10 de la mañana de ese día ya había recibido la cirugía respectiva, el tratamiento respectivo y los médicos pues ya habían extraído de su cuerpo ese botecito de chile. ¿Te puedo hacer una pregunta ingenua? Ay. Pues adelante. ¿Y en qué estado quedó el chile? Ok. ¿Se puede seguir consumiendo bueno. el chile o ya no es apto para el consumo humano? Yo pienso que ya no es apto para el consumo humano por las bacterias, ¿no? De la cavidad donde estuvo guardado. ¿O usted le echaría chilito con un bote extraído de un recto a su comida? No, con canelazo no. No, gracias. Con canelazo. Muy curioso incidente. Y en Honduras ya hemos visto otro tipo de tipo de episodios, con botes de perfume, con botellas, y alguien nos recordó que incluso hubo en algún momento hasta un pedazo de yuca que terminó siendo huésped, pero no hablo de que se lo tragó, ¿no? Fue que se lo introdujo también por la cavidad rectal. Los doctores advierten para la época navideña, cuando vienen todos estos adornitos en forma de arbolito de Navidad, que por favor no los utilicen para otras cosas. Bueno, pasamos del placer a la estética. Mónica, veo que la situación de los tratamientos, de el lucir siempre joven y bella, es una situación que va en aumento. Incluso ahora las niñas de 15 años no piden una fiesta de 15 años, piden un retoque estético. Sí. Esta es una situación que la misma sociedad lo va asimilando como algo normal. Pero ¿se puede realmente ir al paso del tiempo, ir aplicándose todos los tratamientos posibles para ir ralentizando el avance del padre tiempo? ¿Cómo es esa situación? Es que la misma sociedad lo impuso, y se lo impuso solo a las mujeres. Porque si ustedes se fijan, ¿quiénes son las que se ponen botox, ácido hialurónico? Que por cierto a mí me encantan, ¿verdad? Un saludo a mi doctora, la amo. Yo me los hago. Eso de envejecer con gracia y naturalmente. Con dignidad, no es con vos. Envejecer, es que no es ni siquiera con dignidad, es envejecer naturalmente. Con elegancia. Naturalmente. Con glamour, como dicen ustedes. No es para todas las mujeres. Sí. Porque algunas mujeres, a medida que... mira, Ay, que los hasta hombres también. No, pero esto no es de siempre. Esto es porque la mujer seguramente se lo pidió. Alfredo Guzmán, si vos te tuvieras Mi mujer me gobierna. Alfredo Guzmán, si vos tuvieras que pasar por el taller de enderezado y pintado, ¿qué te haría vos? A ver, pues algo aquí en mi frentecita, ¿verdad? ¿Sí se lo haría? Sí, ¿por qué no? Para Teniendo eso está la el ciencia. Así que hay que aprovecharla. Ok, ¿y qué es lo que lo ha detenido de Si me pongo lentes para ver mejor, ¿por qué no plancharme un poquillo
la frentecilla. Pero mis canas, por ejemplo, no las oculto. Aunque ando rasurado, mi barba es la de papá pitufo. Cuando crece es la barba de papá pitufo, completamente blanca. Ok, eso es lo siguiente. Por ejemplo, si yo me comenzara a dejar mi pelo con canas, si me comenzaran a salir canas, si yo no me pintara el cabello, y me dejara mis arrugas, y me dejara todo, ¿verdad? A envejecer naturalmente. Pero vos tenés pinta de europea. Sí, te verías bien. por eso las que tenemos pinta de europea envejecemos más rápido, se nos notan más rápido. Pero si yo me dejo crecer las canas, me vería algo así como Einstein. Bueno, pero en el hombre no se critica, Elena, ¿sí o no? No, que sí. más bien nosotras decimos, ay, las canas en un hombre se ven tan atractivas. Ajá, pero si yo me dejo el pelo blanco, si yo me dejo envejecer naturalmente, para comenzar, mi trabajo es presentación. Imagen. Es imagen. Y a la mujer nos exigen el triple. O sea que podemos tener los presentadores canositos, gorditos, ya de la tercera edad. Peloncitos, lo que sea. Pero la mujer, no, la mujer tiene que estar impecable. Entonces, ¿hasta dónde la sociedad nos ha llevado a que nosotras nos exijamos tenemos que ser perfectas? Para ustedes las mujeres la exigencia es muy alta. Es bien alta. Es muy alta en todo sentido, sí. ¿verdad? Ahora, quien no ocupará, Mónica y Elena, ningún retoque, ni ácido hialurónico, ni botox, ni bichectomía, para que se fijen que hay que estar actualizado en eso, es la doctora Floridalia Perdomo. Óigame, esa doctora no tiene ningún complejo. En lo absoluto, sus manifestaciones cada vez son más recurrentes. Ella la vimos recientemente en las marchas. Veamos un poco ese video. Escuchemos. En los 9 hospitales de Xiomara están construyendo. ¡No pate! Como les comentaba, ella no es la primera vez que debuta con sus encantos. Ella ya un sinfín de veces se ha manifestado. ¿Por qué lo hace de esta manera tan peculiar? Lo hace justamente para hacer el llamado de los medios. Porque díganme, siendo honestos, si ella la hubiéramos visto vestida normal, ningún medio lo hubiera... pocos medios quizás hubiera llamado la atención y ella hubiera dicho, porque su clamor siempre en toda manifestación que ella está ha sido por la lucha del sector sanitario, por lo que ha pasado justamente en el Hospital Escuela. Ella sigue denunciando muchas irregularidades y ella le dice a la presidenta durante esta manifestación que hizo, yo voté por usted, pero tiene abandonado el sistema sanitario como tal. Lamentablemente, ella durante su manifestación, ¿qué pasó? Por decir que no hay un sistema verdadero sanitario, fue agredida por un militante de Libre que trabaja en el sistema 911. Verbalmente, como lo vimos en el video como tal. ¿Y qué pasó? Viene él a través de ¿qué? De redes sociales, se disculpa, le dice disculpas, pero lo hace porque le caen mensajes en los que le dicen ¿por qué le agrediste así? No, lo amenazaron. Atenete a tus consecuencias. Sí. Y es por ello que él salió. Él, una línea le dijo a ella, disculpas por lo que sí me pasé, pero ya después desarrolla un testamento donde él acepta que él es una persona gay como tal. Entonces, pero ella viene ¿Pero y qué no tiene le que ver con que sea gay? Él así lo asume. ¿Lo justifica? Él lo justifica y dice que por lo que él es por lo que lo están agrediendo. O sea, siente odio por otra mujer. Eso habrá que verlo ahora en la justicia, porque vino ella y no perdió el tiempo contestándole a través de la plataforma digital, sino que se apersonó al Ministerio Público a presentar la debida denuncia y espera el llamado de la Fiscalía de la Mujer. Pregunta, ¿creen ustedes que avance la denuncia de la doctora Aguilar en el Ministerio Público en contra de un súbdito de la refundación? No. El niño de la refundación, él es el niño de la refundación. El famoso niño que declamó hace muchísimos años, ¿verdad? Exactamente, es el niño de la refundación, así que respaldadísimo está. O sea que él es un ícono de la refundación. Ay, sí, es un símbolo es intocable, Alfredo. Sí. Vamos, o sea que él es un niño símbolo. Sí. Exactamente. Wow. Él es un niño especial, el niño símbolo. Sí, especial porque como actuó en la calle, pues no es una persona cuerda. Ahora, sí, mi admiración por la doctora Aguilar porque sus
sus protestas son pues, objetivas por el sistema sanitario. no, y son llamativas, ella cumple la atención. Ahora, en países europeos pasa desapercibida porque ahí todas las mujeres se pelan para hacer las protestas. No, ahí más bien se desnudan, ¿verdad? Sí, en Argentina y en otros países. Europa. Sí, en Alemania, en Inglaterra, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Eso la gente lo ve como más bien es motivo de aplauso. Sí. Qué valiente La que está liberación protestando. femenina. No, qué valiente que protesta contra el sistema, contra un sistema que muchas veces es corrupto. Ahora, dicen que el dicho, dice aquel famoso dicho que recordar es vivir, ¿verdad? Sí. Pues yo he traído hoy un caso para concluir el programa de esta semana sobre estos sujetos. Uy. Estos sujetos que, bueno, son altos funcionarios en este gobierno. Hay un dicho que dice, quien te ha visto y quien te ve. Hoy lucen finos trajes. Sacó corbata. Hoy pues están en las altas esferas, utilizan pues vehículos blindados, comen en los mejores restaurantes, pero en algún momento lucieron así. A ver. Con sus Ay, no. En algún momento lucieron con un aspecto no tan decente. Esos son ellos. ¿Sí? No, no puede ser. Sí, Mónica. Sí, son ellos, En utilizaban algún el cabello momento, más largo. en algún momento lucieron como vagos. No puede ser, no lo puedo Porque creer. cuando vos andás en un lugar sin camisa y así en paños menores, ¿qué te decían tus padres? Vaya vístase, muchacho, Sí, sí, sí. que parece Tener vago. esencia, hombre. Que parece Ponete algo vago. encima, No te da sí. pena. Pues hombre, Bueno. mira, Captados para la posteridad. Esta imagen- y la evolución. Y ellos siempre han sido amigos. Siempre, junto también con Fausto Cálix. pero te hago una pregunta, Alfredo, vos al par de un amigo andarías en calzoncillo. Cuidado. Esas amistades pueden ser peligrosas. ¿Ah? Pueden ser de alto riesgo. Así que, y también alejen los ¿Es una botes de bandera chile, ¿verdad? roja eso? Ahí que no se caiga el jabón. Y como Que no dije, se caiga el jabón porque no lo recojo. y cuidado con los botes de chile, ¿verdad? Ah, bueno. Con las botellas Bueno, de perfume. como el asunto se está enchilando, estimados, ha sido un placer estar con ustedes, así que Cafú.